Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Hoy os traemos más Shingeki no Kyojin, concretamente la segunda parte de este vídeo de aquí. Si no lo habéis visto ya, id a verlo primero y volved corriendo. Preparaos, porque esta vez toca hablar de Marley y los Eldianos de Liberio. Vamos allá. La historia siempre ha sido manipulada a conveniencia de los que mandan. Esto es algo que aplica tanto a la realidad de nuestro mundo como a esta obra. Cuando nos cuentan una misma historia durante mucho tiempo, aunque sea falsa, nos la acabamos creyendo. Esto mismo es lo que les ocurre tanto a los eldianos que viven en el gueto de Liberio como a los propios civiles del bando de Marley. Pero la cosa es aún más grave, pues a través del discurso de Willy Tybur nos damos cuenta de que las demás naciones del mundo también habían estado viviendo una mentira. Se suele decir que son los vencedores los que escriben la historia, y esto no podría ser más cierto. Si pensamos en los eldianos de la actualidad, lo que tenemos delante es un pueblo oprimido. Pero no debemos olvidar que hasta hace 100 años los opresores eran ellos. De esto no hace tanto tiempo. La gente de Marley sentía un profundo odio hacia el pueblo de Ymir. Al fin y al cabo, estos les habían cazado y devorado durante siglos. Así que lo que hizo Marley fue lo esperable: tomar venganza de la manera más cruel posible. Aquí tengo que dirigirme a todos los que apoyáis los actos de Eren, alegando que es natural que quiera devolverles a los de Marley todo su dolor. Aseguráis que la nación de Marley es la culpable de todo y que por tanto merecen ser eliminados. Entonces yo digo, bueno, vale, pues ¿qué tal si nos ponemos a mirar esto desde el otro lado? Imaginad por un momento que esta historia se nos hubiera contado al revés, unos 100 o 150 años antes. Aquí los protagonistas serían unos niños marleyanos que tienen que vivir con el miedo constante a los titanes de Eldia. Y un día, de repente, estos aparecen y masacran sin piedad a sus vecinos y familiares. Vale, ¿y qué pasaría aquí? ¿Qué haríamos nosotros si este fuera el caso? Pues claramente, apoyar a Marley. A menudo nos dejamos guiar por nuestros sentimientos a la hora de juzgar quién tiene la razón. No somos para nada objetivos. Y esto se debe a que hemos presenciado cómo los de Paradis sufrían por unas razones que no tenían nada que ver con ellos. Pero el primer y mayor enemigo de la gente de los muros eran ellos mismos. La familia real mantenía la gran mentira que inició Karl Fritz, por lo que seguían privando a los suyos de la libertad. Esto es lo que permitió a Marley atacar. Es solo una consecuencia de lo anterior. Así que el principal enemigo de Paradis no era Marley, sino la propia Eldia. Cuando observamos el caso de los niños guerreros, vemos la manipulación que sufren por parte de su entorno más cercano. En Reiner vemos el caso particular de su madre. Ella guardaba un enorme rencor hacia los eldianos que se marcharon a la isla. Y eso que ella ni siquiera había nacido cuando esto pasó. No entiende el conflicto que vivió su pueblo en su totalidad y solo ve lo que le interesa ver. Era cierto que los más fieles al rey se marcharon dejando a su pueblo atrás. Y también era cierto que este acto fue egoísta e injusto. A fin de cuentas, el rey Fritz les condenó a morir a todos. Pero lo que la señora Braun hacía era culpar a personas inocentes por las acciones tomadas por sus antepasados. Los de Paradis no eran el objetivo real de su odio. Esos sentimientos negativos hacia los de la isla no eran originalmente suyos, sino que provenían de otros eldianos que vivieron las consecuencias de la guerra antes que ella. La madre de Reiner vive defraudada por lo que hicieron unas personas que murieron hacía ya mucho tiempo. Pero debemos ir un poco más hacia atrás y prestar atención al caso de Grisha Jäger. Tras el asesinato de su hija Faye, el señor Jäger hizo lo posible por proteger a Grisha. Él sabía muy bien que lo que le ocurrió a su hija no fue ningún accidente. Lo sabía y aún así decidió tragarse su pena y su rabia para mantener a salvo a su familia. Algunos podrían ver al personaje como un sucio cobarde. Y sí, posiblemente lo fuera. Pero para mí también fue muy sensato. Porque rebelarse contra Marley le hubiera costado la vida a él y también a su esposa e hijo. Tras esto, vemos al pequeño Grisha aprender la historia de su pueblo a través de los libros de Marley. Y lo que lee es que su linaje está corrupto, que son los hijos del demonio. La reiterada tortura psicológica nubla sus sentidos y lo transforma en alguien manso y obediente, en otra oveja más del rebaño. Mirad, sin entrar a hablar de los restauradores de Eldia en sí, solo diré que si su plan hubiera salido bien y los eldianos hubieran ganado de nuevo su libertad, no tengáis ninguna duda de que hubieran arrasado Marley con sus titanes cambiantes de nuevo, repitiendo una vez más el ciclo de odio. Porque esto es de lo que va toda esta historia, de una guerra que nunca termina. La generación de Reiner heredó los miedos y complejos de toda su raza. Ya sin rastro de los restauradores, el adoctrinamiento era total. Marley había conseguido el control absoluto sobre las mentes eldianas. Y no porque todos les fueran fieles, sino porque les habían logrado arrancar la esperanza. Ninguno de ellos se les opondría jamás. O eso es lo que ellos creían.
Para los eldianos del continente, su única esperanza de alcanzar un estilo de vida digno era lograr la expiación a base de servir a sus amos. Debían pagar por los pecados cometidos por sus antepasados. Así se lo explica el señor Yeager a su hijo, y así lo vemos en la práctica. Y esto, gente, esto es gravísimo. De lo que estamos hablando aquí es de algo que vemos en nuestro mundo demasiado a menudo. Esto sigue ocurriendo todos los días. Lo vemos en la ficción y le quitamos importancia, pero esto es algo real. Los que estamos aquí ahora vivimos pagando los platos rotos de los que vinieron antes. Nadie debería ser culpado por los actos de sus padres y abuelos. Todos hemos nacido en este mundo, pero nosotros no lo pedimos. No elegimos nacer en nuestro país de origen. No elegimos a nuestra familia, ni ser hombres o mujeres, altos o bajos, calvos o con pelo. No somos responsables de ello. Como dice Eren, lo único que podemos hacer es seguir hacia adelante. Seguir respirando. Y este no será nunca un mundo libre hasta que entendamos que los odios y las disputas del pasado no pertenecen al presente. Cuando vemos a Marley manipular la historia y alimentar el fuego de la guerra, lo que estamos viendo en realidad es a nuestros propios gobernantes, a nuestro sistema fallido repleto de demagogia barata y codicia. Shingeki no Kyojin mira hacia nuestra posición. Mira hacia nuestro mundo. Nos muestra un conflicto que va mucho más allá de buenos, malos, mejores y peores. Eso es lo que hace a esta obra tan increíble. Cuando ponemos el foco sobre el trío de guerreros que invadieron Paradis, lo que tenemos es el resultado de todo lo sufrido durante 100 años. Estos llevaban a cuestas el enorme peso de servir a quienes los oprimían. Y todo por devolver la esperanza a su pueblo. En la isla habitaban los demonios, aquellos que ensuciaron su nombre y maldijeron su suerte. Annie, Reiner y Berthold encarnaban a los héroes en su adulterada versión de los hechos. Eran los salvadores de Eldia. Pero había más. Ellos sabían que la historia que les habían contado ocultaba la verdad. Querían creer lo contrario, pero en el fondo lo sabían. Y es Annie la que lo dice. Ella sabía perfectamente que los tres eran simples marionetas. Sabía que en los muros no había nada parecido a demonios. No importaba si era Marley o Eldia. Estaban en medio de una guerra y lo único que podían hacer era luchar por sobrevivir. Ellos eran armas, pero sobre todo, eran unos niños que deseaban volver a su hogar. No querían estar allí. No deseaban matar a nadie. Y esto nos lleva de vuelta a Armin. En la primera parte de este vídeo observamos su cambio, sus razones para quitar vidas. Armin representaba una figura pacífica e incorruptible. Sin embargo, se vio obligado a tomar el camino de la supervivencia. Este paralelismo aplica a todos. Es lo que Eren le dice a Reiner. Eren se había convertido en lo mismo que fueron ellos. Pero él tampoco quería estar allí. Eren realmente no quería tener que matar a nadie. Desde nuestra perspectiva, el mayor enemigo y verdadero villano parece ser la nación de Marley. Una vez que conocemos el trato al que tienen sometidos a los eldianos, no podemos hacer otra cosa más que sentir asco. Pues no solo los esclavizan y maltratan, sino que también los usan para expandir su territorio con el fin de dominar el mundo. Sin embargo, estos actos no los cometen los ciudadanos de Marley. Los responsables de todo lo que ocurre son sus líderes y gobernantes. Esto es de lo que hablábamos antes, y es que es necesario poner las cosas en un contexto apropiado. La gente de Marley, es decir, los civiles, viven bajo unas normas y leyes que no pueden cambiar. El país se rige por una dictadura, es un estado militar, y por tanto es normal que la mayoría de sus habitantes adopten el pensamiento generalizado de que los eldianos son demonios. Es lo que se les inculca desde la niñez, forma parte de su educación, pero sobre todo forma parte de su historia. Una historia salpicada por la sangre de los marleyanos que perdieron su vida enfrentando a los terribles titanes durante cientos de años. Y pese a todo esto, tenemos varios ejemplos de personajes que no sienten odio hacia Eldia. Es más, algunos ni siquiera están de acuerdo con el funcionamiento de su propia nación. Los soldados que hacían guardia en Liberio mostraban abiertamente su simpatía por el grupo de Gabi y Falco. Y como ya expliqué en el vídeo dedicado a Willy Tybur, Teo Magath era un importante cargo militar que estaba en contra del rumbo que llevaba su país. Esta fue la principal razón por la que Willy confió en él para llevar a cabo el golpe de estado. Todo esto nos lleva a sacar una conclusión obvia, y es que aparte de estos personajes, seguramente hay muchos más marleyanos que no están de acuerdo ni con las guerras ni con la esclavitud de los eldianos. Así es como ocurre también en la vida real. Todos nos hemos dado cuenta de que Marley guarda similitudes con el régimen nazi, y tras la derrota del mismo, la historia se encargó de demonizar a los alemanes en su totalidad. Algo quizá lógico teniendo en cuenta la enorme envergadura de los crímenes cometidos. No obstante, esto no fue justo. Y no lo fue porque el pueblo alemán era una víctima más. La guerra no la llevó a cabo la gente, lo hicieron sus dirigentes. Los de siempre. Aquellos con afán de poder y riqueza. El gobierno se hizo con la supremacía a base de propaganda. Y lavaron el cerebro a sus gentes con delirios de grandeza y superioridad racial. Cuando se dieron cuenta, la sombra del monstruo que habían creado ya era demasiado larga. Mostrar desaprobación significaba la cárcel o la muerte. ¿Creéis que los soldados rasos querían disparar sus armas en contra de inocentes? Algunos sí, claro, sádicos y locos hay en todas partes, pero la mayoría hacían lo mismo que hacemos todos, seguir órdenes.
apoyar a los tuyos sin cuestionarte demasiado las cosas. Y esto se llevó a cabo a base de miedo, porque si un soldado intentaba desertar, lo ejecutaban. Al final, todo se convierte en una lucha por la propia supervivencia. O yo, o todos los demás. Elige. Y como vida solo hay una, lo que normalmente eliges es vivirla. No fueron pocos los alemanes que dieron sus vidas por las de sus vecinos judíos, incluso los propios soldados que hicieron la vista gorda cuando sus compatriotas intentaban sacar del país a mujeres y niños. Los alemanes han tenido que cargar con el estigma nazi durante todo este tiempo. La sociedad les etiquetó a todos sin distinción, porque en política siempre es bueno que exista un enemigo común. Así, nadie pone atención en el problema real. Y es que siempre son unos pocos los que controlan el destino de muchos. Los que eligen nuestro rumbo no somos nosotros, nunca lo hemos sido, y al paso que vamos, nunca lo seremos. Lo que Marley representa es esto mismo, gente. Si nosotros sentimos tanta empatía por los de Paradis, es porque lo que ellos representan es una rebelión, un alzamiento en contra de quienes les llevaron a su situación. Sin embargo, estos terminan reproduciendo los mismos actos por los que fueron juzgados en el pasado, y tal y como expresa Hanji, esto les había vuelto a colocar en el ojo del huracán. Lejos de solucionar su problema, habían creado uno nuevo. Y lo peor de todo era que lo habían hecho dejando un rastro de cadáveres de personas inocentes tras ellos. Esta historia no ha terminado aún, pero no hace falta ver el final para darnos cuenta de qué ha llevado a todos los personajes a estar al borde del precipicio. Estamos frente a la naturaleza del mal. Lo que lleva a la humanidad a torcerse es la codicia, esa absurda necesidad de querer estar por encima de los demás. Competimos entre nosotros por alcanzar una gloria que no existe. El éxito de uno siempre implica la miseria para el otro. ¿No os gustaría detener este ciclo ya? ¿No os gustaría cambiar este mundo de una maldita vez?